Antrocústico, amplificando el conocimiento. Hola, hola, antrocústicos, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y pues mi nombre es Daniela, como de costumbre, estoy con Gabo, él me va a ayudar a conducir. Pero pues antes de empezar con todo el programa, me gustaría mencionar a los colaboradores del día de hoy. Sus nombres son Melina Guerrero, quien es nuestra coordinadora de invitados y community manager. Ana Mendoza, María de Lourdes Gutiérrez, quienes son nuestro equipo de diseño gráfico, Javier Rodríguez Suárez, Laura Dalia González Sañas, Jennifer Sánchez, Fatín Rebeca Osorio, Yair Beristán, Nelly Barragán y por supuesto pues a nuestro productor Alejandro Pastelín, que sin su ayuda pues no podría ser posible este programa, pero pues preguntarte primero a ti, Gabo, ¿cómo estás? Hola, Dani, pues me encuentro muy bien y muy emocionado por el programa de hoy porque por fin se me hizo que sea de filosofía. Entonces, pues qué más, ¿no? ¿Qué más podría desear? ¿Tú cómo estás? Muy bien, la verdad yo todavía estoy muy emocionada y ahorita que lo mencionas, ¿no? Igual conmemorando que ayer fue un día, pues también como celebrando, bueno, de la filosofía, entonces creo que todo va muy bien, todo va a ir muy bien. ¿Te gustaría presentar al invitado del día de hoy? Por supuesto, se llama, bueno, él es el doctor Alberto López Cuenca. Es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Sus ámbitos de investigación son la teoría de arte contemporáneo, prácticas artísticas, autoría y nuevas tecnologías. Y trabajo creativo, postfordismo y geografía urbana. Sus contribuciones han aparecido en publicaciones internacionales como After All, Art News, Culture Machine, Social and Culture Geography, Critical Arts o revistas, etc. Ha coeditado los libros Propiedad Intelectual, Nuevas Tecnologías y Libre Acceso a la Cultura. Desea guardar los cambios, propiedad intelectual y nuevas tecnologías hacia un nuevo pacto social y de lo contemporáneo a lo común, entre otros. Ha sido profesor invitado en Columbia University en Nueva York y en Goldsmiths, University of London, y docente en la Universidad Autónoma de Madrid, así como en la Universidad Iberoamericana y el Centro Nacional de las Artes en Ciudad de México y la Universidad de las Américas, Puebla. Es integrante del Consejo Académico y Editorial de Sobre, Prácticas Artísticas y Políticas de la edición de la Universidad de Granada del Anuario de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, revista de Asístesis, Revista Chilena de Investigaciones Estéticas de la Pontífica Universidad Católica de Chile y de Clastos, Investigación y Crítica Cultural, una colaboración con el portal Lado B. Es miembro del Grupo de Investigación Internacional de Visiones, Discursos, Genealogías y Prácticas en la Creación Visual Contemporánea y en la actualidad es profesor, investigador en la Maestría de Estética y Arte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ahí lo tienes. No, pues nos sentimos muy honrados por tenerlo a usted, doctor, y pues muchas gracias, ¿no? Por brindarnos este espacio. Al contrario, Daniela, Francisco, muchas gracias por la presentación y por recibirme en el programa hoy, que va a ser un gusto platicar con ustedes y si llegan preguntas también del público, creo que el diálogo es crucial. Es decir, estamos en una situación muy delicada en la que creo que solos no podemos resolver problemas, necesitamos de otros y el diálogo es imprescindible. Entonces, muchas gracias por abrir este espacio para que podamos conversar. Sí, por supuesto, igual como ya usted lo comentaba, pues que el público también si quiere preguntar algo, pues están en todo su derecho. Y pues para empezar nos gustaría retomar un tema que yo creo que ahorita en la pandemia es como muy recurrente que surjan varias investigaciones o surjan pues también la opinión, ¿no? Y es el tema de la educación. Y pues nosotros ya lo habíamos conocido, nos había dado, bueno, tuvimos el gusto de tener una plática con usted sobre los comunes digitales. ¿Cree usted que la actual modalidad en línea esté funcionando de manera eficiente o qué acciones debería, o qué acciones considera usted que se deberían de tomar para hacer todo pues mejor? Pues Daniela, yo creo que en gran medida, aunque en la vida cotidiana, es decir, ¿no? En el acceso que tenemos a la música, a la comunicación entre, ¿no? Amigos, amigas,
en el día a día, las mediaciones digitales están muy presentes. En la universidad no lo era así. De alguna manera ha sido como muy acelerado y muy forzada la necesidad de tener que recurrir a eso que se ha denominado educación en línea. Y creo que a nadie nos cuesta advertir que eso le ha costado mucho tanto a los estudiantes como a los profesores, como a los administrativos. Entonces, creo que tenemos mucho aún que interrogarnos y preguntarnos. Es decir, pensar que se trata simplemente de llevar las clases que eran presenciales, ¿no? Los procesos de enseñanza y aprendizaje e investigación que eran presenciales o analógicos, vamos a decirlo así, a digitales, es decir, que la educación digital consiste solo en descargar PDFs o descargar podcasts. Me temo que eso es muy reduccionista. Es decir, eso es como pensar que lo que caracterizó al libro es que el libro era portátil, que te lo podía llevar de un lugar a otro, ¿no? Y obviamente no, es decir, que el libro te lo pudiera llevar de un lugar a otro estaba ligado con que había educación y alfabetización, con que había bibliotecas, con que habría programas nacionales, ¿no? de educación, de lectoescritura. Con la digitalización pasa algo similar. O sea, no podemos pensar que el hueco digital o que esa distancia digital se solventa descargando o conectando, cosa que es muy problemática porque, Daniela, como tú bien sabes, no todo el mundo tiene una conexión a internet, no en una casa donde hay 3 o 4 o 5 personas con una edad de formativa, es decir, de primaria a universidad, todos tienen computadora. Entonces, quiero decir, hay unas condiciones materiales que son obviamente, no se pueden responder de una manera tan fácil, pero creo que hay que mirar también al otro lado. Creo que no todos los profesores, no todas las estructuras administrativas de las universidades estaban preparadas para responder digitalmente, de una manera muy básica, ¿no? Es decir, desde conectividad, desde saberse mover en términos de compartir contenidos en línea, de imaginar contenidos también desdoblados en programas que no son necesariamente presenciales. Entonces creo que hay mucho que está, por una parte, yo sí estaría preocupado en que creo que no hay como una capacidad para responder al 100% a estas nuevas circunstancias y sin embargo a su vez creo, Daniela, Francisco, que es una gran oportunidad para imaginar otras formas de educación, de participación, de enseñanza, pero para eso tenemos que estar muy abiertos y creo que va a ser un tema que va a aparecer una y otra vez en la conversación de hoy, muy abierto a la experimentación, al ensayo, a no tener miedo, pues, ¿no? A abrir horizontes de participación, de expectativa y perderle el miedo al no sabemos. Y creo que eso es fundamental, sí. Muy importante lo que usted rescata, ¿no? Como también esta parte, incluso teníamos clase en la mañana con una profesora, con la profesora Ángeles, un saludo, aquí nos está viendo, y precisamente estábamos platicando sobre esto, ¿no? También creo que se abre como este espacio de interacción y sería como mejor que hubiera como más interacción y que tanto alumnos como docentes, pues compaginemos ahí y pues podamos mejorar, pues como están las circunstancias, ¿no? Y bueno, retomando igual este tema de la educación, pero ya refiriéndonos como al sistema educativo como tal en México, ¿usted qué consideraría que se podría mejorar siendo pues ahora sí que extranjero? A ver, yo creo que sea en México o fuera de México, yo francamente toda mi trayectoria profesional la he realizado aquí, en instituciones educativas en México en los últimos 20 años, 19 años para ser exactos, con lo cual no me considero tan extranjero en términos del trabajo dentro de las instituciones, de prestar atención y cuidado, ¿no? a los procesos de educación e investigación. Creo que he tenido la oportunidad de trabajar con muchas personas como en muchos niveles de licenciatura, de investigación, de posgrado. Entonces creo que no es una opinión tan externa, digamos, ¿no? Yo creo que es muy importante hacer más horizontales los procesos.
¿saben? Como qué es lo que necesitamos, qué es lo que los estudiantes creen que necesitan, qué es lo que la institución no está funcionando y necesita mejorar. Creo que es imprescindible un proceso más reflexivo de para qué necesitamos la mediación digital, hacia dónde vamos como proyecto educativo, qué es lo que queremos. Es decir, me parece que creo que en eso coincidimos todos, seguro que las personas que están en el auditorio también. Hay una interrupción, ¿no?, de cómo hemos ido funcionando hasta la fecha, ¿no? Es decir, de repente se detuvo, ¿no?, una manera como un tanto intuitiva de funcionar, de trabajar. Y creo que aunque eso en cierta medida es negativo para una institución, por otra parte es una oportunidad gigantesca para reimaginar cuáles son las necesidades, de qué manera podemos dar cobijo y hospedar, ¿no?, las inquietudes de, pues sobre todo, ¿sabes qué, Daniela?, de la gente más joven. Es decir, nosotros como institución, una institución universitaria como esta que hace posible el encuentro que tenemos hoy aquí entre la audiencia y ustedes y yo mismo, creo que tiene por responsabilidad responder a un futuro que aún no ha llegado, obviamente, como todo futuro. Y ese futuro lo van a hacer ustedes, la gente joven. Nosotros, los profesores, la institución, somos mediadores y tenemos que acompañarlos a ustedes en un proceso que está por venir. Y entonces me parece muy importante que abracemos, que seamos hospitalarios con las nuevas posibilidades, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido deberíamos trabajar mucho más horizontalmente. Creo que teníamos que ser mucho más receptivos como profesores, como administrativos, a cuáles son sus inquietudes de ustedes y cuáles son las posibilidades que se están abriendo, ¿no? Y por supuesto compartir la experiencia que tenemos, pero quizás de una manera menos vertical. De una manera, hay un texto de un filósofo francés, de Jacques Rancière, que lleva de una manera muy provocativa el título del maestro ignorante, ¿no? Quizás no sabemos tanto, quizás es momento de interrogarnos juntos, ¿no?, de cuáles son las necesidades, ¿no?, cuáles son las vulnerabilidades. Creo que es fundamental también atender y cuidar a otras inquietudes que no son solo de transmisión de conocimiento, son también vitales. Vivimos en una situación, Francisco, Daniela, a mí me parece que dramática, o sea, en términos de vulnerabilidad, sobre todo para las mujeres. O sea, los feminicidios son realmente, es gravísima la situación. Los desaparecidos, es gravísimo la cantidad de familias que tienen personas desaparecidas, que no saben cómo responder a esa situación, a la situación de violencia continua doméstica. Yo creo que la universidad tiene una responsabilidad no solo con ustedes como estudiantes, sino con la población en general. Creo que la universidad tiene que ser un lugar de imaginación, de creatividad, de corresponsabilidad, en muchos aspectos en los que pues el gobierno del Estado y quizás también del ayuntamiento no alcanzan, ¿no? Y la universidad es un laboratorio de posibilidades. Y nos tenemos que hacer responsables en eso, ¿no? En esa colectivamente, ¿no? Y yo sé que esto suena muy abstracto, ¿no? Pero bueno, es una reflexión filosófica, ¿no? Lo podemos aterrizar ahora en unos minutos, si quieren, en aspectos más concretos, pero creo que hay una responsabilidad que es ética, que es política, ¿no?, que es social por parte de la universidad, con ustedes y con el resto de los poblanos y de las poblanas que nos están oyendo. Es decir, la Universidad Autónoma de Puebla atesora a una inmensa cantidad de investigadoras, de investigadores, de proyectos de investigación, de espacios de docencia y de formación, y sin embargo alcanza una cantidad mínima de la población. Es muy importante que quizás en la coyuntura actual de las mediaciones digitales imaginemos formas de llegar a otros sectores de la población, ¿no?, que nos necesitan. Creo que no es tan necesario esperar a concretarnos en esto. Bueno, sí se puede concretar porque el siguiente tema también lo abordaremos de manera abstracta, yo estoy seguro, y es que si ya hablamos del individuo es muy importante hablar de la libertad. Entonces, en la búsqueda de la libertad, de ser libre, siempre nos cruzamos con una pregunta, doctor. Para el ser humano, ¿qué es ser libre y cómo puede llegar a serlo? ¿O se puede? Sí, a ver, híjole, yo pensaría quizás, vamos a ver, la palabra libertad como felicidad o
como arte o como progreso o como democracia son ante todo palabras. Entonces creo que es importante que nos preguntemos cómo la utilizamos, para qué la utilizamos, ¿no? Y a mí me da la impresión, yo digo, yo y muchas otras pensadoras y pensadores, ¿no? La libertad, Isaiah Berlin decía que la libertad se podía quizás concebir en dos grandes ámbitos, libertad de y libertad para. Es decir, ¿qué es la libertad de? Y esto es muy problemático, pero vean, por ejemplo, los grupos de suprematismo blanco a favor de la aportación de armas en Estados Unidos piensan que su libertad radica en que el Estado no controle su acceso a las armas, el que expulsen a migrantes, el que nieguen el acceso de derechos a personas que no sean blancas. Piensan que esa es su libertad. Saben que tienen el derecho y que ser libres es ser libres de librarse del poder del Estado, ¿no? Esa sería la libertad de. La libertad para partiría de una posición distinta. Es decir, partiría de la posición de que somos genuinamente libres. Es decir, que podemos como imaginar un futuro, una manera de estar, unas decisiones que no están condicionadas de antemano por ninguna coyuntura, ni familiar, ni política, ni social. Es obvio que en un extremo y en otro creo que tendríamos que situarnos. Es decir, la libertad quizás son decisiones situadas. Es decir, somos sujetos, a mí me gusta muchísimo un texto que recomiendo, seguramente lo hayan leído, y si no, nunca está de más volver a él, ¿no? Herbert Marcuse, ¿no? El miedo a la libertad. Herbert Marcuse, en El miedo a la libertad, reflexionaba sobre el hecho de que nos da miedo ser libres. Muchas veces es más fácil obedecer. La servidumbre voluntaria, y esto parece contradictorio, ser siervo y ser voluntariamente siervo, quizás sea más cómodo que tener que tomar decisiones, ¿no? Es decir, ser hijo, esposa, esposo, becario, quizás es más fácil que tener que asimilarnos como sujetos libres que tenemos que tomar, uno, decisiones y dos, hacernos responsables de ellas. Entonces creo que quizás la reflexión de Marcuse nos ubica en una posición intermedia entre la libertad de y la libertad para, ¿no? De la que hablaba Isaiah Berlin, que es todas las decisiones están tomadas siempre en una coyuntura, en una situación concreta, específica. Nunca somos totalmente libres. Nos condiciona la familia, nos condiciona nuestra educación, nos condiciona nuestra lengua, nuestro lenguaje, ¿sí? Y sin embargo, desde esa posición que podemos decir que está condicionada, imaginamos algo, un deseo que no puede ser inscrito ni dentro de la familia, ni dentro de la institución que nos hospeda, ni dentro del lenguaje en el que hablamos. Deseamos una cosa a otra. Y quizás ahí es donde se manifiesta la libertad. Hacernos cargo de un deseo que no es representable ni asumible en las actuales circunstancias, ¿no? Y ahí es donde se manifiesta la libertad. Y creo que la libertad implica tanto ese deseo como el hacernos cargo, ¿no? de lo que implica esa voluntad, ¿no? Y eso creo que tendemos a olvidarlo, tendemos a entender la libertad como una libertad una libertad absoluta, una libertad sin responsabilidad, ¿no? Pienso, por ejemplo, a mí me parece que es una profunda y legítima libertad la que manifiestan muchos movimientos feministas en la actualidad. Libertad del patriarcado, libertad respecto al sometimiento, ¿no? Libertad respecto a un techo de cristal que hace que los salarios para las mujeres sean menores, que los cargos que puedan ocupar en cualquier institución sean menores. Y estoy absolutamente de acuerdo con eso, me parece absolutamente inaceptable. Y a su vez creo que hay una responsabilidad, es decir, no basta solo con reconocer ese derecho, sino que hay una responsabilidad con asumir esas posiciones, ¿no? Entonces, situaría quizás de una manera un tanto aguafiestas la libertad en esa tensión, ¿no? En esa coyuntura. Y de hecho mencionó algo que es el deseo, ¿no? ¡Wow! En la clase de la maestra Diana, que la conoce, hemos abordado el deseo, sobre todo desde Deleuze, ¿no? Es bastante interesante, de ahí surge una pregunta que tengo, ¿no? De la crítica que hace en el Antiedipo, de ahí me basé, y es que cuánto de lo que
ni siquiera de lo que somos, de lo que seremos, de lo que queremos para después, está determinado por el sistema capitalista, y incluso siendo conscientes de que de esta determinación exterior, es posible alejarnos de ella, o no importa, vamos a seguir queriendo en base a ese determinismo del contexto. Solo nos queda funcionar para la maquinaria, no hay otra alternativa. Es muy buena pregunta, Francisco. Es decir, sabes, como que ha habido históricamente un intento como de oponer a lo largo del siglo XX, de ciertas posiciones críticas con el capitalismo, de oponer el deseo auténtico, la libertad auténtica al capitalismo, ¿no? Y es cierto, que en gran medida, digamos que la forma en la que se ha teorizado el capitalismo como modelo de producción es que el capitalismo lo que hace es tomar la fuerza de los individuos, su capacidad creativa, su capacidad de producir, y canalizarla hacia la generación de mercancías, básicamente, cuya finalidad es producir plusvalía económica, valor económico. Es decir, que si nosotros trabajamos en un Oxxo o en una ensambladora de autos, o trabajamos como guías de turismo, nuestra tarea en realidad es producir valor económico, fundamentalmente. Tiene que haber un margen de beneficios que lo quede y sea apropiado, ¿no?, por los inversionistas de Audi, o por los dueños de la empresa de turismo, o por FEMSA, que es la dueña de Oxxo, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, nuestro trabajo, nuestro deseo queda ligado directamente a la producción de capital. Y ahí, claro, el capitalismo lo que creo que sí ha logrado en gran medida ha sido conectar de una manera profundamente reduccionista nuestro deseo individual con el deseo de producción de capital, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? En que ha sido muy efectivo, porque era relativamente fácil hasta la década de los 60 aproximadamente pensar que nuestro tiempo de trabajo en una fábrica, no en una empresa, no en el trabajo que desarrollábamos como asalariados, estaba opuesto a nuestro tiempo libre, ¿no? Es decir, que nuestro tiempo libre era el tiempo del convivio, de convertirnos en personas, ¿no?, de ser realmente sujetos deseosos, ¿no? Bueno, no, el capitalismo contemporáneo, el capitalismo de los últimos, sobre todo el capitalismo digital de los 90 hacia ahora, ha logrado lo que algunos han denominado convertir a la sociedad en las 24 horas en las que subsiste, que vive, en una fábrica. Es decir, que Facebook, que Instagram, no, que todas las plataformas, que TikTok, que todas las plataformas que utilizamos, en realidad utilizan nuestro tiempo libre y lo convierten en valor económico. Nuestros deseos, nuestros likes, nuestras ubicaciones, el restaurante que nos gusta, la película donde lo pasamos bien, la persona con la que nos llevamos, esas plataformas lo convierten en valor económico, lo convierten en información para las empresas. Entonces, claro, tu pregunta es muy oportuna, es decir, ¿entra el deseo en conflicto con el capital o con el capitalismo, con ese modelo de producción que entiende que todo nuestro horizonte de realización personal está ligado al desarrollo profesional? La mala noticia es que creo que cada vez más el capitalismo ha logrado convencernos de que sí. De que el tiempo de ocio, el tiempo libre, el tiempo erótico, el tiempo del placer está ligado a lo que las plataformas nos pueden dar, ¿no? A un Tinder nos pueden dar, incluso la sexualidad ligada, ¿no?, a una plataforma de encuentro, ¿no?, de matching, ¿no?, de asociación. Y ahí creo que tenemos un problema, no porque haya algo directamente problemático con el capitalismo, que creo que lo hay, porque tiene una concepción básicamente extractivista y de explotación de los recursos que es insostenible, es decir, nos está conduciendo directamente a la extinción, ¿no?, como especie. Pero no solo eso, por otra parte creo que está cancelando la posibilidad de imaginar horizontes de deseo, formas de ser, maneras de asociarnos, complicidades que no estén de antemano previstas por estas plataformas. Y ahí sí creo que hay un problema grave. Creo que efectivamente el capitalismo o la suscripción de una manera irreflexiva a las mediaciones generadas por iniciativas empresariales, básicamente,
creo que está frustrando y está postergando nuestras formas de poder desear. Y a mí eso sí me parece problemático, en tanto que somos, y coincido con Deleuze, somos sujetos deseantes. Por supuesto, lo que nos hace ser sujetos es que queremos otra cosa, siempre queremos otra cosa, claro. El micrófono. Bueno, sí, de hecho, de todo esto, qué bueno que lo retoma el capitalismo y esta parte, ¿no? Que a veces nos condicionan como los medios o las tecnologías a consumirlo cuando, bueno, cuando no debería de ser así del todo. Y bueno, nosotros sabemos que usted tiene una experiencia muy amplia también en el tema del arte. Y retomando esta parte igual del capitalismo, ¿usted cree que Te perdí un momentito, Daniela, cuando planteabas la pregunta, que era el momento crucial de tu intervención. Se fue un poco la red. Okay. A ver, ¿Se la pudiera repetir, por favor? Sí, claro que sí. Sí, es que se prendió aquí el Siri, pero... bueno, la pregunta iba sobre si usted cree que la escena artística en México es elitista. A ver, si por elitismo entendemos que solo a ella accede una parte minúscula de la población, sí. Si por elitista es que en su definición inicial es excluyente, no estoy tan seguro de eso, creo que no. A ver, según la Nuyes, en México la educación superior, es decir, estudios de licenciatura, a él solo llega el 19% de la población, 19-20%. De ese 19% y 20%, el 5% llega a estudios de posgrado. O sea, Daniela, te estás dando cuenta de lo que estamos diciendo, es decir, 2 de cada 10 personas llegan a tener estudios de licenciatura. Y de esos que llegan a tener estudios de licenciatura, ¿no? De esas 10 personas, solo 2,5 llegan a tener de ese 10%, no del 100% total. De ese es insuficiente. O sea, si eso es elitismo, yo más bien diría que es insuficiente. Me parece que es insuficiente. ¿Y qué ocurre con eso? Tiene un efecto directamente sobre la percepción que se tiene del arte. Es decir, el arte queda configurado como una experiencia para un grupo que tiene el tiempo libre para ir a los museos, un grupo que lo puede coleccionar, que tiene la capacidad para viajar al extranjero e ir al Museo del Prado o al Louvre o al Metropolitan de Nueva York. Claro, entonces se asocia con que el arte es una experiencia de las élites. Yo diría más bien que no está siendo suficientemente socializado. Es decir, me parece que en el arte hay algo que es muy valioso en la experiencia artística, que es la dimensión formativa, de preguntarnos por qué no entendemos algo. ¿Por qué no entiendo el arte abstracto? ¿Por qué el arte de performance o el arte activista me parece incomprensible? Esa es la razón, digamos, básica, la inquietud básica inicial de cualquier proceso de subjetividad. Es decir, ¿quiénes somos? Está directamente ligado a qué no entiendo. Entonces, para mí el arte creo que no es algo que aparezca aparte. El arte para mí no debería ser una materia, no debería ser una licenciatura, un posgrado, una especialización para la élite, sino un derecho básico universal, que es básicamente interrogarnos quiénes somos, cómo podemos comunicarnos, cómo podemos experimentar con las formas de expresión, con quiénes podemos encontrar. Entonces, a mí me parece que el arte debería tener, el arte entendido como una práctica social, es fundamentalmente transversal y más bien yo diría que no es suficientemente democratizado. Y de decir que es de elitista, diría que está siendo elitizado, si me permiten utilizar ese término. Creo que debería ser mucho más democratizado y en una manera mucho más radical y profunda, no en acceder. No es que te lleven el fin de semana o una tarde a un museo a ver las obras geniales de los artistas blancos varones. No, es recordarte que el arte lo puedes hacer tú, que hay una historia de la que tú formas parte, que hay unas maneras de expresarte, de experimentar y de enunciar que no son solo las que te enseñan en las instituciones validadas, sino que hay formas de experimentar. A mí me parece, en ese sentido, Daniela, que el arte es
innegociablemente la experiencia democrática por excelencia. Es el lugar del encuentro, de la pregunta, del no sé, del qué queremos, de a dónde podemos ir juntas. Me parece indispensable y creo que hay un gran problema en plantear que el arte es algo que está solo en las salas de las colecciones o de los museos, ya sea el Museo Nacional de Antropología o el Museo Amparo, que son instituciones muy loables, quiero decir, en que intentan poner en marcha un proyecto educativo, ¿sabes? Pero a la vez creo que es imprescindible que nos hagamos cargo del hecho de que el arte no está recluido, de que el arte está del lado de la experimentación, del lado de la enunciación. El arte es lo que nosotros digamos, es como Humpty Dumpty un poco, ¿no? Como el huevo. El arte es lo que nosotros digamos que es el arte, pues. Muchas gracias, lamentablemente ya se nos está terminando el tiempo, pero quería, bueno, para introducir la pregunta, introduciendo la pregunta es que yo estuve en su conferencia sobre comunes digitales y curiosamente algo que con lo que me quedé fue algo externo al propio tema, sino un comentario que dijo respecto a la satisfacción y el sentirse profundamente insatisfecho. Entonces, para cerrarle, quería hacer una pregunta muy personal que tenía muchas ganas de hacérsela, que es, para quienes temen al paso del tiempo, ¿qué les podría decir? Yo creo que hay una gran angustia. A ver, ¿sabe qué ocurre, Francisco? Que las mediaciones digitales, que el WhatsApp, que el Facebook, que el Instagram, que el Zoom, operan sobre una falacia, es decir, sobre una mentira constitutiva, que es que ellos representan el tiempo real, el tiempo en presente, ¿sabes? Y eso genera una gran angustia vital, porque si no estás disponible continuamente, si no estás expuesto continuamente, si no estás hablando continuamente, parece que no estás, ¿no? Y creo que es imprescindible que imaginemos que hay otros tiempos, ¿sabes? Como que tenemos que rehuir las temporalidades de la mediación tecnológica y en ese sentido es muy interesante. Yo creo que la experiencia de la literatura, es decir, de la lectura y de la escritura, la experiencia de si tú vas a un museo de astronomía o si vas a un museo de arte moderno, te vas a dar cuenta que son máquinas de hacer tiempo. Tienen que producir experiencias del tiempo, porque claro, o sea, francamente, ¿tú crees que entendemos que son 100.000 millones de años? O sea, ¿o qué quiere decir 300 años? Nuestra experiencia personal está tan comprimida temporalmente por las mediaciones digitales que nos incapacitan para pensar otras temporalidades. Entonces, creo que en ese sentido el tiempo es fundamentalmente ficticio. Y necesitamos entonces muchos otros cómplices para producir otras experiencias del tiempo. ¿Saben? De historias no narradas, de historias menores, de historias chiquitas, de tiempos familiares, de tiempos extraterrestres. Creo que es fundamental no dejarnos acuciar por el tiempo real. Es imprescindible eso. Y a la vez es muy difícil porque cada vez tenemos menos posibilidad de hacer tiempo de otras maneras. Bueno, ahorita ya pues precisamente se nos está acabando el tiempo de la entrevista, pero tenemos una última pregunta del público, es de Juan Daniel González Piedras, y a ver, aquí se me pierde. Su pregunta es, ¿de qué manera piensa que las tecnologías de la información transformen el sistema educativo en el futuro? Yo veo Daniela y Juan Gabriel, se llama, creo, la persona que nos mandó la pregunta, ¿verdad? Como en toda mediación tecnológica, es decir, la escritura, la radio, el cine, la fotografía, Internet, significaron siempre una interrupción de una forma de vida heredada. Y en ese sentido implicó una posibilidad y un riesgo. Y ahora es igual. Ahora estamos ante la posibilidad y el riesgo de poder poner en marcha otras formas de educación. Por una parte, veo un profundo riesgo. Veo el profundo riesgo de que Google, Apple, Facebook, Instagram se conviertan en los grandes mediadores de la educación. Porque tienen miles de millones de personas afiliadas, asociadas,
¿sí? Y ellos van a poder definir contenidos, formas de educación, qué es lo que tenemos que aprender, cómo lo tenemos que aprender. Y eso me parece terrible, terrible, porque la educación es inexcusablemente situada. Aprendemos en un lugar y en un contexto específico. Y eso es precisamente la contraparte. Creo que en esa interrupción que ahora están produciendo, que está produciendo la digitalización, quizás Daniela, Francisco, abran la posibilidad de imaginar otras formas de estar juntos, aquí y ahora. De que no demos por supuesto que ese es el programa, que esa es la manera en la que tenemos que aprender, que eso es lo que queremos aprender. ¿Por qué? Porque tenemos otros conocimientos, tenemos otras inquietudes y quizás las podamos poner sobre la mesa. Pero insisto, como toda interrupción tecnológica, como esas que citaba antes, implica una posibilidad y un riesgo. El riesgo de que, básicamente, volviendo a la pregunta sobre la libertad, no nos queramos hacer responsables. Queramos que otros tomen las decisiones por nosotras, ¿no? Y creo que más bien somos nosotras las que tenemos que decir qué queremos, qué deseamos. El problema es que eso no es fácil, es hacernos cargo, hacernos responsables. De verdad quedaron muchos temas al aire. De hecho, ya ni siquiera tocamos el tema del utilitarismo, que también está ligado al capitalismo y a la libertad. Pero pues eso, se nos acabó el tiempo, pues el del programa, ¿verdad? Fue de verdad un gusto tenerlo aquí. Me hubiese encantado que la entrevista durara toda la hora, 2 horas, 3 horas, pero pues esperemos tenerlo ya sea en edición o que la profa Diana me pase su contacto. En serio, muchas gracias. Fue un gusto. Francisco, muchas gracias a ti, Daniela, y a todo el auditorio. El tiempo no se acaba en el tiempo del intercambio. El tiempo es el que nosotros podamos proyectar, ¿no? Y del que nos podamos preparar. Entonces, con eso creo que no acaba aquí. Creo que la reflexión no tiene fin en ese sentido, ¿no? Creo que sí, pues de verdad yo también le agradezco mucho por habernos prestado de su tiempo y fue un tiempo muy valioso, aprendimos muchísimo, esperamos que también las demás personas que nos están viendo estén aprendiendo y pues muchísimas gracias, doctor. Cuídense mucho, un abrazo muy fuerte a todos y a todas y no pierdan el ánimo. Creo que estamos juntas en esto y vamos a seguir caminando juntas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Luego destruimos el capitalismo. Adiós. Hasta luego. Bueno, Gabo, me parece que vamos a una sección muy interesante y hoy les vamos a estar recomendando unos podcasts para estudiantes y pues espero que les gusten. La primera recomendación es Ciencia es un podcast con información para aquellos con interés por el estudio de la naturaleza y la ciencia. De acuerdo a cómo lo describen sus creadores, Ciencia es o Ciencia para Escuchar es un podcast con la labor de divulgación científica y con objetivos claros. Llevar el entusiasmo por la ciencia a todo aquel que sea capaz de maravillarse ante el extraordinario mundo en el que estamos inmersos, y esto de manera gratis. Ciencia es un portal formado por diferentes podcasts educativos con el común denominador del tema que tratan, que es el mundo de la ciencia en diferentes vertientes. Una gran dosis de divulgación científica con mucho movimiento y actualización muy frecuente tratan desde la propia divulgación de la teoría y la práctica hasta biografías de personajes relevantes en el mundo de la ciencia o también entrevistas con algunos de los mayores expertos mundiales en determinados campos. La segunda recomendación es L de Lengua. Es un podcast sobre la enseñanza del español y diferentes cuestiones alrededor de la lengua. Incluye algunas curiosidades sobre el uso del español en el mundo. Además de que tiene algunas entrevistas con expertos de relevancia en este sector del conocimiento y cuenta con más de 100 episodios en los que destacan temas como aprendizaje estratégico, gramática, interculturalidad, cine, etc. Y por último está BBVA Aprendemos Juntos. Este podcast es semanal y ofrece información práctica sobre finanzas personales, soluciones fintech, metodologías de trabajo y consejos para que los usuarios tomen las mejores decisiones financieras, todo esto mediante charlas y entrevistas muy interesantes a referentes de la comunicación. Y pues también tiene ayuda para padres jóvenes y pues se los recomendamos a ver si los checan. Muy interesante.
Se me olvidó mencionar que checaran los trabajos de ecologías artísticas. No tiene que ver con eso, solo lo menciono del doctor. Me parece que vamos al sabor de tu raíz, ¿verdad? Exactamente, vamos con Dalia y con Jenny. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias. Hola. ¿Ustedes? Muy bien, gracias. Oh, las dos, ahora sí, wow. Sí, Ya las extrañábamos a ambas. Sí. A ver, chicas, ¿qué tienen para contarnos el día de hoy? Hola, hola. Espero que sean tacos, Ay, sí. chalupas, grasa, algo Ok. así. Ay, justo apenas se me Pari. antojaron, a ver si... Bueno, siempre en esa sección me da mucha hambre, así que, pues a ver, Pero ahorita justo se me antojaron unos tacos. justo unos tacos. Sí, Eh, creo que Dalia está teniendo problemas técnicos, pero bueno, es un placer estar otra vez acompañándolos. Hoy hablaremos efectivamente de los tacos y un poco de su historia. Los tacos son uno de los alimentos más consumidos y amados de México. Taqueo luego existe, a propósito de la filosofía. Bueno, mi nombre es Jennifer Sánchez y mi compañera es Laura Dalia González Aña, que está teniendo un ligero problema. Pero bueno, aquí les cuento un poco de em, de, de su historia. Eh, bueno, vamos con la palabra taco proviene de la palabra náhuatl tlaco, que significa mitad o en el medio, refiriéndose a la forma en la que está conformado. Hay una gran variedad de ellos, desde los económicos de canasta hasta el más extravagante. Este platillo lo puedes encontrar en cualquier ciudad, esquina y rincón de México, al que vayas. Pero, ¿qué tanto sabes sobre él? El verdadero origen del taco no se conoce, pero se cree que fue creado en el México prehispánico. Se tienen dos referencias de esta época. La primera es de Moctezuma, quien utilizaba de cuchara las tortillas hechas en piedras calientes, formando algo parecido al taco que conocemos hoy en día. La segunda forma es la manera en cómo enviaban los alimentos a los trabajadores eh, que iban todo el día al campo. Pues así Claro, envolvían Jenny. en tortillas sus alimentos. Claro, Jenny, y es que la más antigua proviene de antes de Cristo y se la documenta, pues fue en los tiempos de la conquista y fue hecho por Hernán Cortés en Coyoacán para sus capitanes. Según Bernal y la conquista en la España, se servía carne de cerdo con tortilla. ¿Te habías imaginado todo lo que está detrás de este platillo tan delicioso? Es momento de pasar a los diversos tipos de tacos. Pueden ser de carnitas, longaniza, carne asada, cochinita, árabes, barbacoa, birria, de cabeza, de pollo, mariscos, entre otros. Por tipo de preparación existen los siguientes. Por ejemplo, en Sinaloa se elaboran con tortilla recién rellena de camarón, res, pollo, frijol o papa. La tortilla la mitad y se fríe. De suadero son dos tortillas fritas y encima se pone el suadero, es decir, la carne de res se sirve con cilantro y cebolla. Los ser muy El placero, este taco es muy especial, pues es un normal de tortilla caliente y el relleno puede ser de carne o mariscos. también típicos mexicanos como chicharrón, mole, cochinita, etc. Em, También están los ahogados en salsa de tomate y sin picante. Los
café, llena de papa, carne, frijoles. Comer tacos es un arte, el arte de comer con tortilla. Cualquier día es bueno para disfrutarlos y como dice el famoso refrán mexicano, a ninguno se le niega un taco. El que es gratis. El taco de sal. Y eso es No, una de no mis es cierto. favoritas. No, creo que hay una variedad muy extensa, ¿no? En los tacos. Y pues no sé, a mí me gusta de todos. Al pastor, de bistec. ¿A ti cuáles te gustan? Los de Fucho. No, no es cierto. No me gusta el Fucho. No sé, los árabes, pero ni siquiera son mexicanos, creo. No, o creo que sí, ¿no? Bueno, que yo sepa, Pues- los hacen en Cholula. Son con tortilla de harina. Ajá. El trigo. No. Bueno, pero son tacos. Bueno, sí. Son tacos. El arte está ahí. Está ahí. Al final de esta emisión, pero no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Así que si tienen ganas de tacos, vayan por ellos el día de hoy. Mi nombre es Lauradalia González Áñez Núñez. Por supuesto, y es que un taco al día es la llave de la alegría. Mi nombre es Jennifer Sánchez y esto fue Al Sabor de tu Raíz. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, chicas. Hasta luego. Gracias. Gabo. ¿Qué más viene? Me parece que va una sección que nos gusta a todos, a los que amamos a los animales, es con Fatini, Hablemos sobre ellos. Esta vez con un animalito, pues, autóctono, o sea, nuestro, mexicano, de verdad, así, Sí. siempre anda con poncho y con sombrero, no lo ves de otra forma. Es mi animal favorito, mi anfibio favorito, así que por favor, Fatin. Hola Gabo, hola Dani. Bueno, Hola. Hola. ya saben, ya lo presentaron. Dani es tu animal favorito y bueno, vamos a empezar. Bienvenidos una vez más a Hablemos sobre ellos. Hoy vamos a hablar de un anfibio sumamente adorado por muchas personas y este es más y nada menos que el ajolote. Para entrar más en contexto, les quiero contar la leyenda del ajolote mexicano o de la huida de Xolotl. Creo que ya varios se la saben y si no, se las voy a contar. Cuenta la leyenda que a principios de la Quinta Era, el dios Xolotl tomó la forma de un ajolote mexicano, pero seguro se preguntan ¿por qué lo hizo? Existen distintas versiones sobre el origen de este tierno anfibio. Sin embargo, una de las más conocidas es de la huida de Xolotl, cuando recién iniciaba la Quinta Era. Dicha versión está relacionada directamente con la leyenda del Quinto Sol, pues según cuenta que cada era ha tenido su propio sol, aunque las 4 primeras fueron destruidas por fenómenos naturales como terremotos, diluvios, entre otros. Ok, antes de continuar quiero mencionarles que es indispensable añadir que para que los astros y la humanidad pudieran nacer, los dioses debían sacrificarse, así que pues durante la Quinta Era llegó el turno de Xolotl, el hermano mellizo de Quetzalcóatl. No obstante, cuando Xolotl quedó frente a la hoguera en la que debía arrojarse, el miedo se apoderó de él y decidió escapar. Para ello utilizó sus habilidades como nahual y se inmiscuyó en el mundo de los hombres. Ya estando con el resto de los mortales, Xolotl tomó diversas formas animales. Lo primero en lo que se convirtió fue en un guajolote, pero pasó el tiempo y los dioses dieron con él, así que trataron de capturarlo. Xolotl después consiguió huir y esta vez se transformó en un maguey. No pasó mucho tiempo y lo volvieron a descubrir. Después este se convirtió en un xoloscuincle. Una vez más fue encontrado y perseguido, por lo tanto, él volvió a tomar la forma de ahora un amolote, pero una vez más fue hallado. O sea, tenía una muy mala suerte para que lo hallaran los dioses. Para ese entonces, tanto Xolotl como las demás deidades ya estaban cansadas, hasta que llegó un punto donde el dios prófugo se despidió de la tierra y se arrojó a los lagos de Tenochtitlán. Estando ahí se convirtió en un ajolote. Según la leyenda, existen 2 finales posibles. El primero es que después de mucho esfuerzo, Ejecatl encontró a Xolotl en el fondo de los canales y luego obligó a sacrificarse. Según la otra versión, se dice que después de encontrarlo, Ejecatl lo castigó dejándolo convertido en un ajolote para siempre.
Sin embargo, y a pesar de ser libre, de acuerdo con la segunda versión, Sholop decidió nunca salir del agua, porque se sentía avergonzado ante la humanidad, y es que aún no perdona su cobardía y el hecho de no atreverse a sacrificar por nosotros. Así que, bueno, ahora, entrando más en contexto, ya que saben la leyenda de este pequeño animalito, el ajolote mexicano es una salamandra con la característica poco habitual de conservar sus rasgos larvales en su vida adulta. Esta condición, que se conoce como neotenia, significa que conserva su aleta dorsal de renacuajo, que recorre casi todo su cuerpo, y sus branquias externas, que sobresalen de la parte trasera de su ancha cabeza en forma de plumitas. Por eso llegan a tener una característica muy tierna estos animalitos. Y este anfibio se encuentra pues cercano a la Ciudad de México y difiere de la mayoría del resto de las salamandras en que vive permanentemente en el agua. En casos extremadamente raros, el ajolote madura y sale del agua, pero en la mayoría de los casos prefieren permanecer en el fondo de los lagos y canales. En los canales de Xochimilco es donde usualmente suelen estar. Este puede ser bastante grande y alcanza longitudes de hasta 30 centímetros. Aunque su tamaño medio es de 15 centímetros, este suele ser negro o marrón moteado, aunque también son relativamente comunes las variedades albinas y blancas, especialmente entre especímenes creados en cautividad. Este ajolote, alcanza hasta 15 años de edad alimentándose de moluscos, gusanos, larvas de insectos, crustáceos y alguno que otro pez. Esta especie está acostumbrada al papel depredador en su hábitat y ha empezado a padecer la introducción de grandes peces en su hábitat lacustre. Entre las amenazas naturales se encuentran las aves como las garzas. Lamentablemente su población está en declive, ya que la demanda de la cercana Ciudad de México ha llevado a drenar y contaminar buena parte de las aguas del complejo lacustre, y también es muy común utilizarlo en el comercio de acuarios, y también el ajolote asado se considera un manjar en México, lo que ha llevado a que su número se reduzca aún más y se considera una especie muy amenazada. Otro dato curioso es que estos animalitos tienen la capacidad de regenerarse. Y, o sea, si pierden una partecita, su organismo es increíble y se regeneran. Ya mencionando sobre esto, es que hay un proyecto de los Scouts en México que su finalidad es conservar y recrear el hábitat del ajolote del altiplano en la Malinche. Y bueno, yo sé que a muchos les interesa este animalito, y más que nada porque es una especie endémica de México. Así que si gustan apoyar a esta noble causa de los ajolotitos, les recomiendo ir a votar en el concurso que hay para el proyecto sobre el ajolote del altiplano. Y pues, este es el tema de hoy. No se coman a los ajolotes, por favor. Sí, ya no se los coman. Los hacen fritos también. Sí, o sea, luego los hacen en jarabes, o sea, esa barbaridad de O sea, los y es que no ajolotes. sabe bien, ¿para qué? No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Luego que hay hay que investigaciones. cortarlos. Hay investigaciones sobre los ajolotes y están interesados en su capacidad de regenerarse y quieren llegar a lograr esa regeneración en los humanos, pero no es la manera, ni Sí. comiéndoselos, ni en medicamentos, ni nada. Es que el ajolote tiene el genoma más grande secuenciado hasta ahora por la ciencia. Creo que 32 veces más grande que el humano. O sea, este animalito es increíble y lo hacen para jarabes, para pomadas, se lo comen. De hecho, se consideraba también alimento para dioses, pero pues no se los coman, los compren ilegalmente. Bueno, Exacto. gracias, Fatín. Adiós, Gabo, adiós, Dani. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Pasamos con el método. El siguiente podcast del que queremos hablar es TED en español. Es un podcast orientado hacia la educación y el desarrollo de ideas proporcionadas mediante conversaciones con expertos apasionados por sus áreas y que de manera simple pero interesante platican sus experiencias y situaciones que han enfrentado a lo largo de su vida personal y laboral. Estas charlas están construidas por temas de todas las disciplinas, creando variedad para los intereses personales de aquel que quiera disfrutar de estos temas en formato de audio. El siguiente es Curiosidades de la Historia National Geographic.
Mediante diversas narraciones, Curiosidades de la Historia National Geographic permite a los usuarios conocer sobre personajes icónicos y los momentos importantes que destacaron en la historia de la humanidad. Este podcast trata de temas de cultura general, educación e historia de un modo más ameno, permitiéndote conocer acontecimientos importantes o recordar incluso aquellos que sabías pero se te olvidaron. Solo son esos, Dani. ¿Sigues alguno? Yo sigo Ted. Por supuesto, también yo sigo TED, escucho ahí algunas charlas y pues están muy padres. La verdad es que sí es recomendable escuchar podcast y pues lamentablemente, Gabo, hemos llegado ahora sí que al final del tiempo del programa y pues la verdad, bueno, yo lo disfruté mucho. ¿Tú qué tal? Sí, me gustó mucho. Fue filosofía, el ajolote, que de hecho el mascotismo los está saltando, lamentablemente. Sí, Y pues sí, de hecho me gustó mucho. sí, Pero pues estuvo muy padre. terminó tiempo. Exactamente. Ya se acabó el tiempo, pero pues esperemos que les haya gustado. También no olviden seguir el programa todos los viernes a las 5 de la tarde por el Facebook de Radio WAP Tehuacán, de Radio WAP Chignahuapan. Y pues aquí nos vemos el próximo viernes. Pues muchas gracias a todos, a los que se quedaron hasta el final. Y pues gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.